Vamos a ir a la palabra de Dios. En esta noche vamos a tener nuestro estudio bíblico en el libro de los Jueces, su capítulo 3, versículos del 5 al 8. Y dice así: Así los hijos de Israel habitaban entre los cananeos, heteos, amorreos, fereceos, heveos y jebuseos. Y tomaron de sus hijas por mujeres, y dieron sus hijas a los hijos de ellos, y sirvieron a sus dioses. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová, y olvidaron a Jehová su Dios, y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y lo vendió en manos de Cusán-Risataim, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán-Risataim 8 años. Josué no tuvo un sucesor. Después de su muerte, cada tribu actuó de manera independiente una de la otra. No tenían una capital ni un gobierno establecido. Eran simplemente tribus distribuidas en todo el territorio. En tiempos de peligro, las tribus se unían para protegerse y buscar su propio bienestar. En esta noche estudiaremos cómo el pueblo pecaba contra Dios una y otra vez. Por eso Dios permitía que sus enemigos lo derrotaran y lo oprimieran. Cuando ellos clamaban al Señor, Él levantaba grandes líderes a quienes llamó jueces para que los liberaran. La palabra hebrea, shafat, que significa juez, libertador, tiene una connotación más amplia que nuestra palabra castellana juez. Es un término general el cual se designaba a un líder que combinaba tanto la rama ejecutiva, incluyendo lo militar, como los aspectos judiciales del gobierno. Entonces los jueces de Israel fueron principalmente líderes que ejercían funciones judiciales era requerido. Jueces no es solamente un libro que narra ciclos de la rebeldía de Israel como pueblo, sino también muestra la gracia y la misericordia de Dios y cómo su corazón amoroso responde al escuchar el clamor de su pueblo escogido. Eso es lo que estaremos enfocando en esta noche y en este estudio. En primer lugar, el pueblo desobedece y recibe el castigo de Dios. Esos son los versículos que hemos leído del 5 al 8. Los hijos de Israel habitaban ahora, a esta altura de su historia, en medio de los pueblos que no pudieron sacar de la tierra de la promesa. Allí vivían junto a ellos los cananeos, los heteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Podríamos decir que era un pueblo multilingüe y pluricultural, como muchas de nuestras mega ciudades latinoamericanas. Esto también significa que era una región con múltiples dioses. Dios les había prohibido a su pueblo que hiciera alianza con estos pueblos. Claramente les dijo allá en el libro de Deuteronomio 7:6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. En Deuteronomio capítulo 7, del 3 al 5, se puede leer la prohibición que Dios le había hecho a su pueblo en cuanto a los pueblos ubicados en Canaán. No debían dar sus hijas para casarse con ellos, ni tomar a las hijas de ellos para casarse con los hijos de Israel. La razón expresa claramente está en el versículo 4 y nos dice:
porque desviará a tu hijo en pos de mí, y servirán a dioses ajenos, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. Sin embargo, por más claras que estuvieran la advertencia y la prohibición, muy pronto los hijos de Israel tomaron a muchachas de Canaán para casarse con sus hijos, y de igual manera dieron sus hijos para casarse con ellas. Sucedió tal y como Dios les había advertido. Se olvidaron de Jehová y sirvieron a los Baales y a las imágenes de Acera. El narrador dice que hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. El asunto no es simple como parece, porque el culto a Baal y a Acera estaba lleno de ritos sexuales. Acera era la diosa cananea de la fertilidad. Su culto incluía prostitución ritual, tanto masculina como femenina. La expresión imágenes de Acera no señala directamente a la diosa, sino probablemente a objetos de madera que eran sembrados o colocados en lugares de culto idolátrico. Algunos estudiosos piensan que eran postes o ídolos pequeños. Los cananeos creían que Acera gobernaba el mar. Era la madre de todos los dioses, incluyendo a Baal, aunque a veces se representaba como su enemiga mortal. Algunos estudiosos del Antiguo Testamento dicen que aparentemente la mitología cananea colocó a Acera como esposa de Baal. Sus objetos sagrados estaban en los altares de Baal, en los lugares altos donde se adoraba a ambos. Así que cuando el pueblo de Israel adoraba a estos dioses, tenía que involucrarse en la prostitución ritual. Por esta razón, muchas veces Dios los acusó de haberse prostituido tras de los ídolos. Este culto llegó a estar tan arraigado en la vida del pueblo de Israel que aún en los tiempos de los profetas se seguía practicando, y ellos, los profetas, llamaron una y otra vez a volver su corazón a Dios y serle fieles. Hermanos y hermanas, hay suficiente evidencia bíblica con relación a esto. Lo tenemos en Isaías, en Jeremías, en Oseas, en Miqueas, en Sofonías. Y tal como Dios les había advertido en Deuteronomio 7:4, el castigo vino sobre ellos. Dios castiga a su pueblo. Lo dice el versículo 8. Jueces 3, versículo 8 nos dice: los vendió en manos de Cusán Risatán, rey de Mesopotamia, y sirvieron los hijos de Israel a Cusán Risatán 8 años. Dios los había escogido para ser un pueblo especial, porque Dios los amó y quiso guardar el pacto y la misericordia con ellos. Estaban más que advertidos de las consecuencias que vendrían por la desobediencia. A pesar de eso, desobedecieron y se olvidaron de Jehová, el Dios del pacto. Dios les había dicho en Deuteronomio 7:9: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Así como Dios es fiel para cumplir sus promesas de bendición, hermano amado y hermana, también Dios es fiel para cumplir con el castigo prometido. La ira de Jehová se encendió contra Israel, y él mismo los entregó en manos del rey de Mesopotamia. Para nosotros en este tiempo,
Cusán Risataim solo es un nombre extraño, pero para ellos era algo terrible. El significado de este nombre es el doblemente malvado, según la NBI, la Nueva Versión Internacional. O Cusán, el del doble crimen, según el Nuevo Diccionario de la Biblia. Sin duda, este significado estaba asociado a su carácter cruel. En segundo lugar, los versículos 9 al 11 nos dice que el pueblo clama y Dios responde. El versículo 9 introduce el clamor de su pueblo. Veámoslo en la Biblia. Y nos dice: entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel y los libró. Esto es, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb. Sin duda que al verse ante la crueldad de este rey, doblemente malvado, como usted lo puede leer ahí en su Biblia, ellos recordaron algo que habían olvidado en el caminar diario. Es verdad que estaba oculta bajo el corre-corre de los negocios y los... Ellos recordaron que tenían un Dios todopoderoso, y esta vez no van a los lugares altos para pedir liberación a Baal ni a Acera. Claman ante el único que puede liberarlos de esta tristeza y explotación que están viviendo. Claman a Jehová, el gran yo soy, el Shaddai, el Dios todopoderoso. Y esta vez vienen al altar correcto, con la actitud correcta, con la fe correcta, y Dios les responde. Cuando usted, hermano y hermano, clama, asegúrese de hacerlo en el altar correcto y al Dios verdadero. El pueblo clamó, estando en angustia y sufrimiento, y la liberación de Dios no se hizo esperar. Dios levantó a un libertador y los libró. El Salmo 34:4 nos dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Este oído de Dios, atento, está dispuesto para escucharnos a nosotros también ahora. Ahora la pregunta es: ¿a quién iremos en medio de la angustia? ¿A quién invocaremos? ¿A quién clamaremos? Bueno, no cabe duda que al Señor nuestro Dios. Dios respondió la oración de su pueblo, levantando a un libertador, a Otoniel, hijo de Cenaz, hermano menor de Caleb. Otoniel significa poderoso, y según los datos aportados por el versículo 9, era sobrino de Caleb. Y recuerde usted que Caleb fue uno de los 12 espías enviados por Moisés a reconocer la tierra de Canaán. En el libro de Números 13, versículo 6, dice que Caleb era de la tribu de Judá. Y en el 13, 40 y 14 se narra lo que sucedió cuando solamente Josué y Caleb, de entre los que fueron a espiar la tierra, animaron al pueblo a confiar en Dios y creer que le daría la tierra de la promesa. Sin duda, Caleb fue una persona que marcó la vida de su familia, y aquí tenemos a su sobrino, que fue el primer juez de Israel. Ya antes de ser juez, Otoniel se había destacado como un hombre valiente durante la conquista de Canaán. Caleb había ofrecido a su hija Axa como esposa a quien tomara la ciudad de Kiriat Sefer, y Otoniel fue el héroe nacional que la tomó. Así que entre los detalles de su vida está el nombre de su esposa Axa. Ella recibió tierras en el Negev y como regalo de bodas también fuentes o manantiales de aguas.
¿Y qué continúa en este ciclo? Hermanos, Dios le da reposo a su pueblo, versículo 10, y nos dice, vino sobre él, y juzgó a Israel, y salió a batalla, y Jehová entregó en su mano a Cusán-Risatai, rey de Siria, y prevaleció su mano contra Cusán-Risatai, y reposó la tierra 40 años, y murió Otoniel, hijo de Cenaz. La palabra nos enseña cómo el Espíritu de Jehová vino sobre Otoniel y le dio poder para juzgar a Israel y para vencer a Cusán-Risatai, porque Jehová lo entregó en su mano. Otoniel, como el líder del pueblo, necesitaba la ayuda del Espíritu para su trabajo como juez de Israel y para obtener la victoria sobre sus enemigos de Siria. Vea con cuidado usted que no solamente para ir a la batalla y vencer, sino para su vida diaria, para juzgar a Israel. Ahora esto nos hace pensar, reflexionar como cristianas y cristianos, cómo necesitamos la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida para cumplir bien nuestro ministerio, para vivir vidas íntegras, para agradar a Dios. Pero no debemos engañarnos, preguntándonos qué cosas espectaculares van a suceder cuando seamos llenos del Espíritu. Más bien, ser llenos del Espíritu debería de ser toda nuestra vida, nuestra forma de vida, no un evento especial y aislado de nuestra vida. Debería de ser nuestro estilo de vida. Efesios 5, 17 y 18 nos enseña que la voluntad del Señor es que seamos llenos del Espíritu Santo. Ahora yo le pregunto, hermano amado, en esta noche, ¿está usted caminando cada día en la plenitud del Espíritu Santo? ¿O es para usted una doctrina mágica y extraña? No, si no estamos permaneciendo en Jesús, quien dijo, yo soy la vid verdadera. Dios le dio una victoria completa a su pueblo, pues prevaleció su mano contra el doblemente malvado Cusán 40 años. Todos estos años la tierra reposó, es decir, pudieron vivir en paz. Luego de este tiempo murió Otoniel, hijo de Cenaz. Y así se describe la conclusión del ciclo de este libertador. Para muchos estudiosos, Otoniel es el juez ideal. Por medio de él, la tierra alcanza el reposo y no se menciona ninguna característica negativa o extraña acerca de su persona. Ese es el ciclo que se daba en Jueces. Y en tercer lugar, se inicia en un nuevo ciclo. Después de 40 años de reposo, a través del juez Otoniel, bajo la dirección de él, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El ciclo se inicia de nuevo porque el pueblo no aprende la lección. Vean lo que dice la Biblia, versículo 12. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto habían hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Ellos hicieron lo malo, y Jehová fortaleció a Eglón, rey de Moab. Esto quiere decir que Dios mismo le dio el poder a este rey malvado. Y es que, hermanos y hermanas, no debemos olvidar que Dios tiene el control sobre los pueblos y sobre las naciones, no solo en el tiempo de los jueces, sino también en este siglo XXI. Y así que tal vez
debamos ver con ojos diferentes los movimientos políticos a nivel mundial y debemos ver con ojos diferentes toda esta situación que ahora estamos viviendo. Pero no debemos olvidar que Dios sigue en control. Eglón, rey de Moab, pero hizo una alianza con los amonitas y los amalecitas para atacar a Israel y tomó la ciudad de Jericó, que era llamada la ciudad de las palmeras. El castigo no se hacía esperar, para que el pueblo entendiera que Dios siempre cumple sus promesas de bendición o de castigo. Y yo le pregunto en esta noche, ¿se ha dado cuenta usted que siempre nos gusta pensar en las promesas del Señor como bendiciones que Él está obligado a darnos, pero pocas veces pensamos que también los castigos son parte de sus promesas? Sin duda esta no es una idea propia de este tiempo, ni popular. Esto también le pasaba al pueblo de Israel, porque una y otra vez volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Sin duda esta expresión hace alusión a la idolatría, a buscar otros dioses para adorarlos, en lugar de volver su corazón y su vida a Jehová su Dios. El resultado fue que tuvieron que servir a Eglón por 18 años. ¿Con cuánta frecuencia somos como el pueblo de Israel? Muchos de nosotros, igual que ellos, tenemos un corazón rebelde y dividido que no quiere caminar más en la obediencia a Dios. ¿Cuántas veces luchamos con el pecado recurrente en nuestras vidas? Una y otra vez. ¿Cuánto necesitamos la gracia y la misericordia de Dios para seguir adelante? Estando en apuros, sirviendo al rey de Moab, el pueblo de nuevo vuelve su corazón hacia Dios. Pero entonces nos preguntamos, ¿por qué necesitaban estar en apuros para clamar a Dios? ¿Por qué el corazón humano es tan duro que necesitamos pasar por angustia una y otra vez para entender que debemos clamar y volver nuestro corazón a Dios? Dios le da reposo a su pueblo nuevamente. Tal vez si fuéramos nosotros los que tuviéramos que darle una segunda oportunidad al pueblo, no podríamos hacerlo. Pensaríamos, no se lo merece, no vale la pena. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Quizá esta mujer, ese hombre no vale la pena. Quizá esa iglesia o esa nación o ese pueblo o esa raza no merece. Claro, somos humanos. Pero la Biblia nos dice en el Salmo 103, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Así que Dios responde a su pueblo y le levanta un libertador, solo por la gracia y por su misericordia. Varias son las descripciones que da el versículo 15 acerca de Ahod. Era hijo de Gera, era de Benjamín y era zurdo. Veamos lo que dice. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová, y Jehová les levantó un libertador, a Ahod, hijo de Gera, benjamita,
el cual era zurdo, y los hijos de Israel enviaron con él un presente a Eglón, rey de Moab. El término zurdo literalmente es alguien atado de su mano derecha. Por eso algunos estudiosos piensan que podría indicar que Ahod tenía un defecto físico en la mano derecha. Sin embargo, el narrador lo presenta como un detalle notable, ya que Jueces 20:16 dice que en la tribu de Benjamín había también 700 zurdos que eran tiradores con honda y tenían excelente puntería. Para algunos puede ser irónico que Benjamín signifique hijo de mi mano derecha, y en esta tribu es donde están casi todos los zurdos de Israel. Seguramente Ahod ya era un líder en el territorio de Benjamín, porque a él lo escogieron para llevarle un presente a Eglón. Esto hace referencia a un tributo, probablemente un pago anual que estaban obligados a cancelar porque eran siervos del rey de Moab. Probablemente eran animales domésticos, oro, plata y piedras preciosas. Pero ya Ahod se había hecho un puñal de 2 filos y no dudó en usarlo cuando encontró el momento preciso. Puesto que lo llevaba en el lado derecho, tomó por sorpresa al rey al sacarlo con la mano izquierda cuando estaba a solas en su casa de verano. Parece que él había planeado bien su escape, porque se puso a salvo, mientras que en el palacio los siervos esperaban al rey pensando que estaba cubriendo sus pies. Es decir, que estaba haciendo sus necesidades fisiológicas. Esto es entendible, ya que cuando Ahod usó su puñal contra él, los intestinos derramaron su contenido. Cuando descubrieron al rey muerto, ya Ahod estaba en el monte de Efraín, donde tocó el cuerno, el shofar, para llamar a los hijos de Israel. Y su discurso fue sencillo. Veamos el versículo 27, lo que nos dice. Y cuando había entrado, tocó el cuerno en el monte de Efraín, y los hijos de Israel descendieron con él del monte, y él iba delante de ellos. Entonces les dijo: seguidme, porque Jehová ha entregado a vuestros enemigos los moabitas en vuestras manos. Y descendieron en pos de él, y tomaron los vados del Jordán a Moab, y no dejaron pasar a ninguno. ¡Qué humildad la que mostró Ahod al reconocer que Dios los había entregado en su mano! No hizo ningún alarde de astucia ni de fuerza, aunque él fue bastante astuto al engañar al rey y a sus siervos. Dice la historia que de ahí bajaron para tomar los vados del Jordán, que era el lugar por donde los de Moab iban a pasar, y no dejaron pasar a ninguno. El versículo 30 concluye diciendo que así fue subyugado Moab aquel día bajo la mano de Israel. Como resultado de la liberación de Ahod, la tierra reposó 80 años. Este fue el periodo más largo de paz en el tiempo de los jueces. Ahod hizo un buen trabajo, porque mientras él vivió, el pueblo se mantuvo fiel a Dios. El versículo 31 nos dice: después de él fue Sangar, hijo de Anat, el cual mató a 600 hombres de los filisteos con una aguijada de bueyes, y él también salvó a Israel. El versículo 31 nos presenta a este Sangar librando también a Israel. Los estudiosos concuerdan en decir que algunos de los jueces peleaban sus batallas al mismo tiempo en diferentes zonas del territorio israelita. Así sucede con Sangar, que peleó contra los filisteos para salvar a Israel. Al parecer, antes de que Ahod muriera,
Se dice muy poco acerca de Sangar, solamente que mató a 600 filisteos con una aguijada de bueyes. No se sabe si en una batalla o a lo largo de su vida. La aguijada era una vara larga de madera que se usaba para arriar bueyes. Algunos tenían una punta de metal en el otro extremo, una especie de navaja que servía para limpiar el arado, y esta pudo servirle muy bien como lanza. También se menciona a Sangar en el capítulo 5, versículo 6, donde nos dice Débora que en los días de Sangar quedaron abandonados los caminos y los de Israel se veían obligados a usar senderos torcidos. En el mismo cántico se explica que la guerra llegaba por buscar nuevos dioses. Los jueces que siguieron después de lo que estudiamos ahora comenzaron un proceso de decadencia personal. Tristemente, Israel volvía una y otra vez a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. El pueblo iba de mal en peor, pero sus líderes no eran la excepción. Ahora bien, hermanos, no seamos nosotros jueces implacables para criticarlos. Veamos nuestra propia vida y aceptemos que muchas veces hacemos lo malo y ofendemos a Dios. Cuánto necesitamos la gracia y la fortaleza del Señor para vivir en esta vida. Cuánto amor y misericordia de Dios para perdonarnos y ayudarnos a seguir adelante. Y no nos queda más que decirle gracias, amado Padre Celestial, por mostrarnos tu gracia y tu misericordia cada día en nuestra vida. No nos queda más que decirle, hermanos amados, gracias por tu paciencia y por tu amor. Ayúdanos a ser fieles y a responder en obediencia y en santidad. Todo esto en el nombre de Jesús.